Bueno, pues bienvenidos a todos otra vez aquí al Volcanumis. Estamos en un programa especial. Ya sabéis que últimamente estamos haciendo directos hablando de monedas, hablando de subastas, hablando también pues de temas históricos, pero hoy vamos a tratar un tema a colación de el próximo libro que el día 7 de mayo sale en nuestras librerías y en nuestros portales digitales tipo Amazon, a Casa del Libro, etcétera, que se llama Pelayo, ¿de acuerdo? Hoy estamos a lunes, es decir, saldrá dentro de 2 días, pero cuando veáis esto será jueves, por lo tanto ya hará un día que ha salido el libro, porque el día sale el día 7 y esto se estrenará el día 8 a las 10 de la noche, o sea que ya lo podréis comprar. Entonces vamos a hablar con José de su libro, su próximo libro, que es Pelayo, y luego hablaremos un poquito del contexto y de este personaje a nivel histórico, porque estamos hablando de una novela, ¿vale? Él ha escrito una novela, ya sabéis que la novela pues tiene parte de ficción, se rellena tal, pero bueno, eso no significa que sea menos loable una novela que un ensayo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, bueno, pues bienvenido José, bienvenido de nuevo al Volcanumis. Pues nada, encantado de estar aquí contigo y con todos tus seguidores de nuevo. Vale. Bueno, que sepas que los programas bueno, ya lo sabes porque te lo he dicho algunas veces por WhatsApp, pero bueno, para que lo sepan también todas las personas, que los programas de Bizancio, que fue una saga de 5 programas, yo lo dividí en cinco programas, fue un éxito brutal, o sea, tienes fans por todo España y parte del extranjero, han sido los programas con diferencia más vistos. Y bueno, que sepas que eres una persona que no solo por tu calidad como divulgador, como académico, sino como, sobre todo por tu calidad como persona, creo que es fundamental para el éxito que también estás teniendo a nivel profesional, ¿no? O sea, eso Muchas gracias. yo creo que forma parte de un poco de todo, porque mira, yo te digo una cosa, hay personas que serán muy buenos profesionales, pero ostras. A veces, yo qué sé, si hay cosas como persona que no te convencen, es como que se trunca. Si tienes que leer algo de esa persona, lo lees porque yo qué sé, pues tiene su criterio pero, pero en cambio, si te cae bien, entra, Mejor, ¿eh? entra mucho mejor el Sí, sí, asunto, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Claro que sí. pues nada, pues oye, pues vamos a empezar un poco porque sé que eres una persona muy ocupada, mañana tienes que coger, bueno, espero, no sé si vas en coche o vas en tren, porque ya sabes cómo están las cosas. Sí, sí, sí. Tema AVE y tema tal, ¿no? Que te puedes quedar Sí, ahí sí, sí. y la Mañana me toca presentación. ir a Madrid para empezar a promocionar Pelayo y esperemos que los trenes vuelvan a ser lo que fueron Eso. y salgan a vam- su hora y lleguen a su hora. Vamos a tocar madera porque estamos un poco rollo tercermundización, ¿eh? Sí, Cuidado sí, que sí, estas sí, sí. cosas yo no las he vivido, ¿eh? De estos Ok. parones. Bueno. Pues nada, pues vamos a empezar un poquito, ¿no? A ver, Pelayo como hemos dicho, es una novela, así que bueno, vamos a empezar antes de nada, antes de saber de qué se trata. Os voy a compartir un momentico un momentico lo que es pues la portada, si queréis la sinopsis, ¿no? Para que está ahí escrita aquí en el portal de Planeta de Libros. Sí, bueno, si lo queréis mirar, mientras vamos hablando un poquito sobre el tema, ¿no? Antes de saber de qué se trata. Ujú. ¿Por qué? Porque ya sabemos que has escrito varias novelas, has escrito ensayos, pero ¿por qué ahora Pelayo? ¿Qué pasa con Pelayo? Bueno, vamos a ver, por dos razones. Primero, porque creo que es un personaje al que hay que reivindicar en estos tiempos. Pelayo para mí es el mayor rebelde que ha parido la historia de España. No hay rebelde más grande que Pelayo. Y la rebeldía es un valor que deberíamos de tener presente, ¿no? Porque quizás nos estamos volviendo demasiado, ¿cómo te diría yo? Demasiado pasivos, ¿no? Y en estos tiempos de pasividad en la que parece que tenemos que estar dispuestos a soportarlo todo, pues Pelayo puede ser un héroe en alza, ¿no? Porque fue un hombre que, contra toda esperanza, optó por la rebelión, ¿no? Tú date cuenta que sobre Pelayo se ha querido pues tejer un manto de tinieblas diciendo que es un personaje legendario, etcétera, etcétera, cuando es un personaje plenamente histórico. Y además era un personaje
que lo tenía muy fácil para integrarse en el nuevo mundo surgido de la conquista islámica. Era un noble con casi toda probabilidad por los documentos primarios que tenemos del siglo IX, con casi toda probabilidad era sobrino del último rey visigodo, don Rodrigo, y era de la estirpe del linaje real de Chindasvinto. Quiere decir esto que era un hombre poderoso, que era un hombre con tierras, que era un hombre con posibles, y la verdad es que los conquistadores árabes a la nobleza visigoda le ofrecían, pues, considerables ventajas. Muchísimos nobles, la inmensa mayor parte de hecho, pues se adaptaron a vivir dentro del emirato, ¿no? No hubo ningún problema. Los hijos de Bitiza, otro de los últimos reyes, no tuvieron ningún problema, ni los hijos ni los nietos, en mantener sus propiedades y privilegios. Teodomiro, el famoso duque barra conde Teodomiro de Orihuela, pudo mantener su autonomía en la zona de Alicante, Valencia, Murcia, ¿verdad? El conde Casio en la zona del Ebro, muy cerquita de tu tierra, pues Ujú, pasó directamente del mundo visigodo al mundo musulmán sin ningún tipo de problema. Es decir, Pelayo lo tenía fácil para haber dicho, pues oye, me someto, pago mis impuestos y sigo disfrutando de mis privilegios. Pero no, él optó por la rebeldía, él optó por convertirse en un desterrado, en un rebelde, en un hombre que literalmente se tiene que echar al monte, simplemente porque tiene convicciones. Y la principal de sus convicciones es la libertad. Él no quiere convertirse en un sometido, en un dhimmi, que decían los musulmanes. Él no quiere ser un dhimmi, no quiere ser un sometido, él quiere seguir siendo un ujú, hombre libre en su tierra. Y ujú, esto es un ejemplo que hay que reivindicar. Fíjate que te digo que Pelayo es el mayor rebelde de la historia de España por una sencilla razón. Cuando Pelayo muere, no al principio, cuando Pelayo muere en 737, deja un reino que básicamente es lo que sería Asturias, Cantabria y regiones limítrofes de Palencia, Burgos, León y Álava y Guipúzcoa. Pequeñas zonas de esas provincias. En total 21.000 kilómetros cuadrados, tirando por lo alto. Y como mucho, tenía 150.000 súbditos. Frente a él tenía al imperio del califato omeya de Damasco, que era el imperio más grande que hasta entonces habían contemplado los siglos, que tenía más de 10 millones de kilómetros cuadrados y más de 50 millones de habitantes. Es decir, Pelayo se levantó contra un reino, contra un imperio, que era 476 veces más grande que su pequeño reino y que contaba con 333 veces más población. No hay rebelión más audaz que la de Pelayo en la historia del mundo. ujú. Sí, sí, a ver, por lo que cuentas, parece similar al tema, pues un poco como los griegos y los persas, ¿no? Cuando los persas llegan allí, ¿no? Y los demás pueblos, pues bueno, para que conservar sus privilegios, pues se someten y lo único que tienen que hacer, pues es seguir las normas, acudir a la guerra cuando se lo dice el rey, ¿no? El rey de reyes ¿Sí? y ya está, ¿no? Y digamos que un poco pasa lo mismo y de alguna manera pues pasaría lo mismo ahora, incluso a otro nivel Está muy bien traído. pasa lo Me, me, mismo. Me gusta tu ejemplo, está muy bien traído. La posición de Pelayo pues, podía ser muy parecida a la de los ciudadanos de Esparta o de Atenas en el año 480 a.C., ¿no? Cuando Jerjes marchó sobre ellos, ¿verdad? La diferencia es la siguiente, agárrate a la silla, Jesús. Ujú, Fíjate, las polis griegas que se unen para luchar contra los persas constituían un territorio que era 100 veces más pequeño que la Persia aqueménida, 100 veces. El de Pelayo es 476 veces más pequeño. Sí, el desafío de Pelayo a los omeyas es mucho más audaz, 4 veces largas más audaz que el de Atenas y Esparta a los persas. Y sin embargo, todos conocemos el desafío de los griegos, ¿verdad? Todos hemos visto Termópila, todos sabemos lo que es Platea, todos sabemos lo que es Salamina, todos sabemos que eso fue historia. Y sin embargo, ujú, aquí en España, a este gran rebelde, que es el origen de la monarquía española realmente, ujú. o no lo conocemos en detalle o pensamos que es un ser legendario y que todo fue simplemente leyenda y que no tiene nada que ver con la realidad histórica, cuando no es así. Por lo tanto, yo quiero reivindicar con esta novela la historicidad de Pelayo y sobre todo la historicidad gigantesca de su gesta. Sí, sí. Bueno, luego hablaremos un poco de esto porque claro, esto yo creo que tiene, a ver, estás hablando de los griegos, de Platea, de tal, ¿no? Pero claro.
Digamos que sobre Pelayo además recae un poco la ideología actual. Es decir, hay un poco de leyenda negra sobre estos héroes que han sido reivindicados a veces pues por, bueno, pues por ejemplo en la dictadura, ¿no? En todo esto. Entonces, claro, digamos que un poco han sido alejados de nuestras mentes en cierta manera. Por ejemplo, pues Pelayo, pues siempre se dice, no, esa zona pues no era muy importante para los musulmanes de la época, o una serie de escaramuzas, o tal, ¿no? Siempre un poco como rebajando la labor de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, por eso precisamente, pues estás aquí para hablar no solo de la novela, sino también para explicar o tratar de poner un poco de luz sobre estas cosas que también se dicen en ese asunto. Que, claro, a ver, una cosa es, ahora que estamos mucho con los nacionalismos y con tal, ¿no? Vamos a ver, una cosa es que exaltes tu propia historia para, bueno, pues para justificar tus propias debilidades o tus propios sentimientos de inferioridad. Y otra cosa es negar la realidad. Entonces hay que ver la realidad de las cosas. Y si la realidad de las cosas es que Pelayo fue un gran hombre que hizo grandes gestas, pues fue un gran hombre que hizo grandes gestas. Pues me parece muy acertado lo que decía Jesús, porque fíjate, yo soy especialista en el periodo, tú lo sabes. De hecho, ahora sale la novela, pero el año que viene saldrá un ensayo sobre el origen del reino de Asturias, ¿Mm? en el que voy a volcar todo lo que he metido en la novela. Es decir, es una novela histórica, sí, pero es una novela muy pegada a lo último de lo último que podemos saber sobre Pelayo y sobre los orígenes de Asturias. Decías tú, siempre quieren quitarle importancia, ¿no? Que si no era, que era una escaramuza lo que él logró, ¿no? En Ujú, Covadonga, que yo creo que no fue en Covadonga, ¿vale? Luego vamos sobre eso. Eh, no tenía realmente importancia su sublevación, no se la tomaron en serio. Bien, ¿por qué hacemos eso? Porque, como tú dices, intentamos rebajar la epopeya de Pelayo, ¿no? Porque parece que nos molesta tener ahí ese pasado, ¿no? Esto es una relación que tenemos los españoles con nuestra historia que es para hacérnoslo mirar en el psiquiatra, ¿no? Esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo. no. No, sí, en serio, es como una especie de complejo de Edipo histórico que tenemos, sobre todo una parte pues de nuestra intelectualidad, de nuestra clase política, etcétera, etcétera, que es algo reciente además. Es decir, tú te vas a los años 30, por ejemplo, tanto a derecha como a izquierda, tanto entre republicanos, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, como en la derecha de la época, desde Falange a la CEDA, esto no existía, este complejo. Entonces, Ujú, cuando los comunistas, por ejemplo, españoles, llevan a cabo una operación en el Valle de Arán, para infiltrarse desde Francia en el año, creo que fue en el 46 o 47, ya no me acuerdo bien del año, pero en los ujú, años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial, le llaman a esa operación Reconquista, ujú, ¿vale? Y si tú vas, por ejemplo, a Budapest, como fui yo en octubre de este año, allí te encuentras una placa dedicada por la República Española a los 300 españoles que tomaron la colina de Buda en el siglo XVII. Es decir, ujú, este complejo histórico es algo reciente, viene después del franquismo, pero es que el franquismo no es dueño de la historia de España. Es que Pelayo no es dueño de nadie, es que Pelayo es un señor del siglo octavo. Es decir, querer convertir en ideología lo que pasó hace 1300 años es simplemente ridículo, es patético, es infantil. Yo me niego, es decir, para mí Pelayo forma parte indispensable de mi historia, igual que lo forman Tarit y Musa. Es decir, ujú, nuestra historia es la que es. No podemos coger la parte que nos guste y desechar el resto, porque si no estamos traicionando nuestra propia constitución como nación. Es decir, España tiene una historia complejísima, riquísima, como probablemente no tiene ninguna otra nación del mundo, pero hay que cogerla por completo. Las partes que nos gustan y las que no nos gustan, porque esto es como si tú ahora quisieras hacer tu biografía personal recogiendo solo los pasajes que te resultan agradables y desechando todo lo que no encaje con esa visión rosa o con esa visión negra si quieres martirizarte y ujú, golpearte en la espalda, ¿entiendes? No, la historia es la que es y Pelayo forma parte indispensable de esa historia. Y a mí lo que me gusta de Pelayo es lo que te he dicho antes, que es un rebelde y un rebelde es un inconformista. Un rebelde es un hombre que no se pliega al poder.
Un rebelde es un hombre que es capaz de desafiar al mundo, incluso cuando sabe que le perjudica económica, socialmente, como a él le perjudicó en su momento, Ujú. simplemente porque se quiere mantener firme en una serie de ideales que él creía buenos y positivos. Yo no tengo por qué compartir los ideales de nadie, pero sí comparto el valor. Y a Pelayo Ujú. nunca le faltó el valor. Sí, sí, claro, el riesgo de convertirse en un paria, de ser alguien rechazado por, incómodo, por supuesto, por los que han aceptado, como decías tú, los que habían aceptado pues conservar sus privilegios, pues para, ya está, pues para seguir manteniéndose en el poder. Entonces, claro, una persona así es muy incómoda, lógicamente. Sí, sí, Y además, pues bueno, pues ellos mismos, o sea, los que han aceptado todo eso, pues también tratarían de alguna manera de perjudicar o bien de manera pasiva o de manera activa, pues a Pelayo, ¿no? Porque es lógico, es que la humanidad en realidad en valores ha mejorado tecnológicamente y todo lo que quieras, pero en ciertos aspectos básicos seguimos siendo muy parecidos a siglos atrás, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues claro. estas reacciones las podemos ver de cualquier manera, en cualquier momento, quiero decir. Bueno, pues hemos visto un poquito los motivos para hacer la novela sobre Pelayo, que hemos ya tocado temas históricos importantes. Además, has avanzado que el año que viene tienes intención de hacer un ensayo sobre todo esto, ¿no? Que bueno, pero el ensayo debe Sí, estar muy avanzado porque si has hecho, has trabajado todo sobre la novela, me imagino que debes tener ahí ya una recopilación, pero tremenda, ¿no? sí, Del sí. tema. Bueno, Exhaustiva, y exhaustiva. exhaustiva, exhaustiva. Bueno, no hemos tocado el tema de la documentación porque antes me has comentado algo que yo no sabía y bueno, la gente, historiadores lo Ujú, sabrán, ¿no? Que se dedican a esto, pero por ejemplo, yo no sabía que, por ejemplo, Osca, porque luego con los musulmanes ya se llamó Huasca, que Osca tardó bastante, bueno, unos cuantos años, tampoco demasiados, pero unos cuantos años, en ser definitivamente conquistada por los árabes, ¿no? Bueno, por los musulmanes, vamos a hablar, los musulmanes. Yo esto no lo sí. sabía. Yo pensaba que, bueno, la conquista había sido brutal, o sea, tremenda, hasta tal, y todas habían caído por la fuerza de las armas, o bien porque no les quedaba otra, pero hubo localidades, como por ejemplo Osca, que tardó un poquito más de tiempo en ser Ujú, conquistada, ¿no? sí. Bueno, luego vamos a ver la novela. Esta es una novela, porque, bueno, a veces hay gente que la historia le echa un poquito para atrás, ¿no? Todo novela histórica, tal. Parece mentira para los que nos gusta la historia, ¿no? Pero es verdad. Hay personas que lo histórico, la historia, por lo que sea, pues les echa un poco para atrás porque la ven difícil o la ven tal, ¿no? Pero bueno, esta novela tuya, la novela de Pelayo, es una novela apta para todo tipo de públicos, en España me refiero, ¿eh? O sea, cualquiera Ujú. puede leerla, entretenerse, tal, o exige un poquito de algo más. No, yo cuando escribo novela, tú sabes que hago ensayo y hago novela. Ujú. Entonces, para mí la novela es un vehículo fundamental para acercarle la historia a mucha gente, pero también es un recurso literario, es decir, aquí no solo cuento la historia de Pelayo, para eso también tengo un ensayo, ¿no? Lo que hago es intentar llevarme al lector a la época de Pelayo. La novela te permite hacer un viaje en el tiempo, te permite recrear paisajes, formas de vida, la fuerza del combate, las batallas de esta novela son súper épicas. Es decir, te permite hacer un viaje en el tiempo. La novela te da la libertad también de imaginar. Cuando haces ensayo estás mucho más pegado a lo que es el método científico, evidentemente, y eso pues te Ujú. resta la libertad de crear, ¿no? Pero la novela te da esa libertad absoluta. Yo soy muy fiel a la documentación histórica de la época. Quien se meta en las páginas de Pelayo va a aprender mucha historia, muchas cosas que no va a saber sobre Pelayo y su época, pero al mismo tiempo va a vivir una aventura trepidante, porque yo siempre digo que la historia es una aventura. Si tú cuando lees un libro de historia, ya sea un ensayo o una novela histórica, no te emociona, no te falta el aliento, es que no te lo han contado bien, porque no hay nada más apasionante que la historia, ¿no? Entonces esta novela está pensada para todo tipo de lectores que quieran pasar un buen rato, que quieran emocionarse, porque además es una historia súper épica, es una historia que si fuera en cualquier otro país habría películas, habría todo tipo de cosas, ¿vale? Esto lo cogen Sí. los ingleses
como cogieron a su Arturo y hacen millones de cosas. Y Pelayo es mucho más que Arturo, entre otras cosas porque es mucho más real que Arturo, ¿no? Pero aquí en España, pues ya sabes cómo funcionamos, ¿no? Entonces, quien Mm. quiera pasar un buen rato, quien quiera emocionarse, quien quiera vivir una aventura, tiene ahí una novela. Una novela en la que además va a aprender historia también. Y si luego le queda curiosidad, pues ya tiene luego el ensayo, donde va a tener, pues evidentemente, pues un nivel de conocimiento todavía mayor. Pero el objetivo de Pelayo es despertar el interés, que tú vivas una aventura como lector y que te lo pases en grande, viajando al año 718, 722. Oye, hay una pregunta que vamos a salir un poquito de esto, al que has hablado antes del cine, porque fíjate, no sé qué opinas sobre esto. Cuando los ingleses o los norteamericanos hacen una recreación que suelen ser bastante erróneas en muchos casos, ¿vale? Pero bueno, es una Mm, película, no deja de ser una película. Por ejemplo, cuando hablan de los romanos en ujú, Britania, ¿no? Que han hecho varias películas como si, vamos, como si Britania fuera súper importante para ellos. Bueno, mm. pero siempre, o por ejemplo, cuando tocan temas históricos medievales, a excepción de algunas cosas, ¿no? Yo siempre he visto que lo hacen desde una perspectiva, no sé, como diferente, vamos a decirlo muy diferente, a Mm. cuando son los mismos españoles los que a veces tratan en el cine temas históricos de su propia historia. Eh, Sí, porque sí, no sé, cuando has hablado de que los españoles podríamos hacer una película de Don Pelayo o de Blas de Lezo o algún personaje de estos históricos que, bueno, que han hecho grandes gestas, ¿no? Claro, digo, ostras, cuando he dicho que podemos hacer una película, miedo, me da un poco de miedo, porque cuidado con los españoles haciendo películas sobre su propia historia, ¿eh? Que no son como sí, los sí. ingleses haciendo películas sobre la suya. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Brevemente, ¿eh? Por salirnos un poquito del Bueno, tema. volvemos a lo que decíamos antes, que nosotros tenemos una relación, pues, de psiquiatra con nuestra historia. Es decir, necesitamos un psiquiatra para entender nuestra historia porque nos empeñamos en convertir nuestra historia en una suerte de trauma, ¿no? Es Mm, un problema grave, ¿no? Entonces, claro, cada vez que hacemos un cine histórico, pues hay que atarse los machos porque el director intenta ser pues ofrecer la peor imagen posible. O si mm, no puede ofrecer la peor imagen posible, se empeña en complicarla con cosas que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Hay pequeñas excepciones, honrosas excepciones, pero en general, teniendo la historia que tenemos, hemos hecho muy poco cine histórico y el poco cine histórico que se ha hecho, pues suele ser lamentable. Hay mm, honrosas excepciones, ¿eh? Hay algunas películas muy buenas, pero son pocas. mm. Son pocas. Y yo creo que Por ejemplo, no, si pues puedes mira, a nombrar mí hay alguna. una que me parece muy buena que es Mientras dure la guerra. Ah, Es una película que se salva, que tiene cierto rigor histórico, bastante rigor histórico, en otras cosas, pues como cualquier película tiene es sus licencias, la de Unamuno, ¿no? efectivamente. Mm, Y es una película que se ve muy bien y que ujú. intentan, no es maniquea o no lo es en exceso, y yo creo que es una buena película, ¿no? Se ha hecho alguna otra más, La conquista de Albania, creo que es Ujujú. de los años 80, que cuenta la historia de la compañía navarra en Albania en el siglo XIV, si no me falla la memoria, y poquitas cosas más que valgan la pena, porque luego se han hecho otras que son atroces, que son directamente deleznables, ¿no? Y sin embargo, la gente quiere ver estas cosas. Te recuerdo la serie Isabel, la Sí, popularidad, el exitazo que tuvo la serie Isabel, sí, que sí. contaba la vida de Isabel la Católica, Sí, ¿no? porque se hacía desde un punto de vista que era más parecido, quizá, salvando las distancias, al estilo anglosajón, ¿no? Tipo los Tudor, tipo esto, ¿no? Que a pesar de los Tudor, que intentan hacer una crítica a ese rey, ¿no? A Enrique VIII de alguna manera, pero aún así respetan mucho a los personajes, respetan mucho la historia, lo hacen también de un modo como solo ellos lo saben hacer, ¿vale? Pero, y la serie Isabel también es una, Pero para mí me me parece refiero una a buena Isabel la serie. Católica, sí, sí. La serie de Isabel La serie, la la Católica, serie. Ujú. la Sí, sí, nuestra, sí. mm, tiene sus licencias, sus fallos, sus errores, Mm, sus cosas, pero funcionó muy bien porque la gente quiere ver ese tipo de cine, ese tipo de series. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hay pocos directores o pocas
empresas que inviertan dinero en cine histórico en España y cuando lo hacen, pues a menudo hay que echarse a temblar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y ahora ya, pues lo último, ¿no? Pelayo, el libro, ¿de qué trata? Porque no trata de Pelayo, pero me imagino pues que hay subtramas, hay la trama principal, bueno, explícanos un poquito. Bueno, la novela se centra en la figura de Pelayo, como no puede ser de otra manera, en los primeros años de Pelayo, en la construcción del reino, la que llamamos batalla de Covadonga, que yo cuento con pelos y detalles en el libro, realmente, desde mi punto de vista como historiador, como especialista, comenzó a librarse en su mayor parte en Cangas de Onís. Como mucho en Covadonga se remató. Pero describo con mucha minuciosidad cómo fue esa batalla. No fue, como suelen decir, una simple escaramuza. Fue una batalla de cierta entidad, no fue tampoco una gran batalla, como fue la batalla de la Janda, a la que llamamos malamente Guadalete, ¿verdad? Pero no fue tampoco una simple escaramuza de unas docenas de hombres. ¿Por qué? Porque, y esto es historia, Pelayo, que era un espatario, como mucho un comes espatario, según las fuentes del siglo IX, o sea, hace un hombre bien colocado, pero no un hombre en todo lo alto de la jerarquía del reino visigodo. Sin embargo, es elegido rey y, sin embargo, es aceptado como rey por el duque Pedro de Cantabria, que era duque, es decir, estaba por encima de Pelayo y que además había sido nombrado en tiempos de Egica y Bitiza, dos reyes visigodos anteriores a Rodrigo, había sido nombrado Princeps Militiae, o sea, jefe del ejército, jefe supremo del ejército godo. Ujú. Sin embargo, el duque Pedro se somete a Pelayo y envía a su hijo Alfonso a la corte de Pelayo para casarse con la hija de Pelayo. ¿Por qué? Porque Pelayo cuenta con una cosa que no tiene Pedro, la victoria. Tuvo que haber obtenido una victoria lo suficientemente reseñable para que no hubiera discusión posible entre los que aún resistían en el norte, o sea, ni en Asturias ni en Cantabria, que nadie pudiera discutirle su derecho al trono después de haber sido elegido. Es decir, tenía victoria. Pero es que además, si uno lee con cuidado las fuentes y si se va a los textos originales, por ejemplo en árabe, podrá comprobar, y esto lo voy a demostrar en el ensayo y está recogido en la novela, que Pelayo no solo libró una batalla, que por cierto no fue en 722 como pone en la Wikipedia, fue en 718, sino que en 722, ahora sí, pero no en Covadonga, libró Ujú. una segunda batalla que está en un lugar fascinante, que es el Homón de Faro, que son unas defensas impresionantes de más de 400 metros de línea que cierran el paso de la Carissa y que las últimas dataciones que nos están dando es el primer tercio del siglo VIII y que yo vinculo con Pelayo por un texto del Ibn Hayam del siglo X que dice claramente que Pelayo se hallaba en lo alto de una roca donde habían construido fortificaciones y que guardaban los pasos de la montaña. Covadonga no está en un paso de montaña. En Covadonga no hay fortificaciones. Eso ocurre Ujú. en 722 y eso es el Omón de Faro. La roca de Pelayo, como ya ha dicho el arqueólogo Jorge Camino, probablemente es el Omón de Faro. Y este texto que yo reivindico, del siglo X, que recoge al Macarí y que si uno va al original árabe lo que pone es fortificaciones en los pasos de las montañas, solo puede ser el Omón de Faro o, en otra posibilidad, la muralla de la mesa, el muro de la mesa. Pero en cualquier caso, allí se libró un nuevo combate en 722 y como dice García Moreno, el maestro García Moreno, y como recoge la crónica mozárabe de forma un tanto sibilina, hubo una tercera batalla, esta vez desfavorable para Pelayo, en 734-735, en la que probablemente los árabes tomaron esas fortificaciones impresionantes, construidas a 1.650 metros de altitud, y las destruyeron. Hoy día si vas a Lomón de Faro, perdón, Ujú. pues te encontrarás con que algunos muros están descalzados, es decir, se cavó debajo de ellos para que se derrumbaran, ¿no? Y eso, evidentemente, tuvieron que hacerlo los árabes, ¿no? Solo Pelayo pudo construir esas fortificaciones, porque solo él contaba en ese periodo con poder suficiente para emprender una obra tan descomunal. No pudieron ser señores locales que no tenían recursos para hacer eso, ni esas defensas se erigieron contra los visigodos, como algunos dicen, porque Asturias, les guste o no les guste a algunos, fue sometida en época de Sisebuto y de Suintila. Y los que se agarran
a un texto del año 883 para decir que Wamba todavía luchaba contra los astures, se equivocan, porque tenemos un texto contemporáneo de Wamba, escrito por por San Julián de Toledo, obispo de Toledo, del año 680, en el que se cuenta que esa campaña de Wamba no fue contra los astures, sino contra los vascones. De manera que Asturias estaba visigotizada, dominada por los godos desde comienzos del siglo VII, desde 100 años antes de Pelayo. Y esas fortificaciones solo pueden, por lo tanto, atribuirse a Pelayo. Y claro, fíjate lo que te estoy diciendo, construir un reino, fortificarlo erigiendo fortificaciones inmensas, defenderlo durante prácticamente 20 años contra los ejércitos del imperio más poderoso del mundo, el imperio que se extendía desde China a lo que hoy es Portugal, pues si no es una gesta, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Sí, sí, además imperio incipiente que ya vimos en otro programa, ¿no? Que acabó con el pobre mismísimo Heraclio, ¿no? En sus últimos tiempos, ¿no? Que el pobre era un hombre victorioso, pero Sí, tuvo una sí. segunda parte bastante mala. Y estamos hablando de ese imperio que fue Hombre, meteórico. tú date cuenta que mientras que Pelayo está combatiendo en Asturias en 718, los árabes tienen una flota de 1.700 barcos y más de 200.000 hombres asediando Constantinopla y son derrotados ese año en Constantinopla por León el Isaurio, ¿te acuerdas? Sí, 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 Estamos sí. hablando de un imperio capaz de movilizar 200.000 hombres y 1.700 barcos de guerra. Y ese imperio es derrotado en Constantinopla, pero también de forma mucho más pequeña, evidentemente. Para ellos fue una guerra de frontera, una guerra que no tenía importancia, pero lo que importa no es la óptica del gran imperio. Para los persas tampoco tuvo importancia la batalla de Platea como los griegos quisieron darle, porque para ellos era una guerra en una lejana frontera. Si tú tienes un imperio que se extiende desde la India a Grecia, pues lo que estaba pasando en Platea te parece poca cosa, ¿no? Probablemente al califa de Damasco también le pareció poca cosa cuando le llegara un informe hablándole de una derrota en un lugar lejanísimo al oeste de sus, ¿no? Pues la novela recoge todo eso, recoge, por ejemplo, y esto lo sabe poca gente, que el califa de Damasco, Omar II, planeó evacuar Hispania, abandonar al Andaluz, porque la derrota que sufrió ante Constantinopla fue tan descomunal que consideró que no le merecía la pena mantener hombres y barcos en Hispania y que era mejor concentrarlos en Oriente para luchar contra los bizantinos. Claro. Y también recoge todas las intrigas que hubo pues entre el duque Pedro y el duque de Aquitania o el reino de los francos u otros núcleos de resistencia como Ardón, último rey de los godos en lo que sería el sureste de Francia o como tu ciudad natal, ¿no? Huesca, ¿no? Que siguió resistiendo hasta 720. Y también cuenta una historia desconocida, Jesús, que es la del Grial de Pelayo. Tú sabes que en España hay dos griales, uno en Valencia, que originalmente estuvo en San Juan de la Peña, ¿verdad? Sí. Y otro que está en León. Bueno, pues yo he encontrado en un texto árabe del siglo XIII, Ibn Darí, si te vas al texto árabe también, entre las cosas que enumera en el Tesoro de los Godos, entre las muchas maravillas, enumera también y literalmente te cito, un recipiente repleto con elixir alquímico. Como han demostrado estudios de religiones comparadas, como el realizado por el doctor Ahmed Safid, el elixir alquímico en esta época era equiparable con el grial. Por lo tanto, hubo un grial en la Hispania de Pelayo. Y claro, yo como novelista he aprovechado para meterlo en la trama, con esa base histórica, ¿no? Y que evidentemente remite al grial de San Juan de la Peña y al grial de León, ¿no? Los dos, que probablemente pudieron formar una sola pieza originalmente. Ujujú. Sí, bueno, ahí estamos ya metidos dentro de lo que es la leyenda, ¿no? La leyenda del Grial. Sí, yo del Grial sí que sé un poco por algún programa que he escuchado, que sí que pasó por San Juan de la Peña y Hombre, luego, no el sé, cartulario de San Juan de la Peña de 1094, tú sabes que a los medievalistas, a los hombres de la Edad Media les gustaban mucho los juegos y una de las cosas que hacían eran realizar una suerte de acróstico, es decir, cogiendo las letras de determinadas líneas, ujú, letras que eran resaltadas de determinada manera, se podía formar una palabra en la que estaba escondida un mensaje secreto para quien supiera leerlo. Pues en ese ujú, cartulario que recoge todas las reliquias de San Juan de la Peña, creo recordar que en 1094, si uno coge esas letras que te digo, ese juego que hizo el escriba, lo que pone es, y también un, un cáliz de piedra de nuestro Señor.
Es decir, que probablemente ese grial que luego fue a Sí. Valencia en 1300 Mm, ya estaba en San Juan de la Peña por lo menos desde 1094. Evidentemente no tiene nada que ver con la leyenda, con San Lorenzo de Huesca, ujú, ujú. no tiene nada que ver con eso, pero sí es probable que sí tuviera algo que ver con ese grial de los godos que aparece citado por Ibn Hidari entre las maravillas del tesoro que se llevaron a Damasco. Sí, 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 sí. Mm. Bueno, otra rama para investigar y para leer el tema del Grial, porque el tema del Grial has dicho que la novela también lo incluyes, ¿no? Sí, sí. Mm, Hay una trama paralela. Está la trama mm, principal, que es la de mm, Pelayo, la de la construcción del reino, sus batallas épicas, sus luchas, las ujú, intrigas diplomáticas que hay en torno a la creación del reino. Y hay una segunda trama que nos lleva a Damasco, en la que alguien roba el grial que había sido llevado allí desde Toledo a Damasco, ¿no? ujú, ujú. Y hay una trama también de espionaje en la que se intenta recuperar ese grial por una razón que no te voy a desvelar, que Ya, para claro, eso hay que hombre. leer el libro Exacto, y que nos va a exacto. llevar a los Pirineos, desde Damasco a los Pirineos. Sí, 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 sí. Bueno, pues vale, pues ya hemos visto un poquito de qué trata el libro. Bueno, a ver, si no lo queréis comprar ahora es que no tenéis, vamos, Ya se o puede sea, comprar en preventa en cualquier plataforma y bueno, y desde el sí, miércoles en todas las librerías de España. en preventa, bueno, yo en preventa ya lo pillé, no, no sé cuándo me llegará, imagino que me llegará, El pues miércoles. el Miércoles miércoles, lo claro, tendrás en tu casa. el miércoles. Miércoles 7. Pues, Ahora estamos, para tus seguidores, estamos a 8, así que ya lo tendrá cuando estén exacto, escuchando esto. exacto. Bueno, pues eso, pues lo pilláis porque ya, bueno, ya conocéis a José Soto Chica, que conocéis los ensayos, que además, cuidado, que los ensayos de José, yo que estoy aún leyendo uno, porque tengo un montón de libros por leer, ¿eh? Yo soy de estos que coge uno, coge otro, tal, pero hasta que lo termina uno, pero voy cogiendo un libro u otro. Bueno, los ensayos de José son ensayos muy, muy bien explicados, muy divulgativos, que se entienden súper bien, es decir, no son Ujú. enrevesados, no son liosos. Lo explica, digamos, un poco, no para dummies, no para dummies, no para tontos, pero sí con el lenguaje que lo estáis escuchando. O sea, tal y como escuchéis a José, lo explica en sus ensayos. O sea, no es como otros autores que hay libros muy buenos, pero pues eso, se hacen un poquito bola a veces, ¿no? Para el lector que no está acostumbrado a ciertos tipos de ensayos. Pero en cambio, los libros de José, por lo menos las últimas obras, no sé, a lo mejor los primeros tipo tesis o tal, cómo serían, pero bueno, las últimas obras que he leído yo, que no me lo he terminado, pero los que he leído, sí que son muy, muy entretenidos. Muy entretenidos y muy fáciles de leer, que da gusto seguir leyéndolo, ¿vale? Y me imagino que la novela, no me he leído aún ninguna novela tuya, pero esta sí que me va a llegar y esta la voy a leer y veré pues tu faceta como escritor de novela, que esa ya no la conozco, ¿no? Muy bien, yo Y creo que pero te seguro que gustará. seguro que será estupenda. Así que bueno, si con estas explicaciones no compráis el libro, pues bueno, no tenéis perdón de Dios, ¿eh? O sea, tenéis que comprarlo. Mm. Bueno, pasando ya un poco de tercio, pero no mucho, es decir, vamos a seguir hablando de Pelayo, pero nos vamos a centrar ya un poquito en el tema de la histórico, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, nos vamos a la España, a la península ibérica del año 718. Ujú, ¿Cómo era en este momento? ¿No? Pues en este momento tenemos el Valiato, es decir, la provincia que el califato omeya ha instaurado. En 711 ha derrotado y dado muerte al último rey visigodo de pleno derecho, don Rodrigo, en la batalla de la Janda, ¿vale? Eh, Rapidísimamente se ha hecho con Córdoba, con Sevilla, con Toledo, ¿verdad? Luego ujú, ya, a partir de 712, 713, ha ido ampliando el territorio, ha sometido Mérida, ha sometido la zona del Valle del Ebro, han llegado al norte, en 714, 715, incluso han controlado Asturias. Tenemos a un gobernador musulmán, Munuza, en Gijón, ¿vale? Se está expandiendo también hacia tu zona, allí resiste Huesca, de manera que en 718 lo que tenemos es un rebelde llamado Pelayo, que está en ujú, la zona de los picos de Europa, ¿m? Una ciudad rebelde que es Huesca, que sigue resistiendo ahí en la zona de Aragón, ujú. ¿m?
está el duque Teodomiro en la zona de Alicante, Murcia, Valencia, que ha llegado a un acuerdo con los musulmanes, se ha sometido, pero mantiene una autonomía muy amplia. Y el duque de Cantabria, Pedro, que ha perdido la Cantabria cismontana, es decir, la Cantabria rica, grande, que sería la zona de hoy de Burgos, de Logroño, Ujú, parte de Álava, eso lo ha perdido ya, pero se mantiene, resiste lo que sería la Cantabria transmontana, básicamente lo que hoy es Cantabria, comunidad autónoma, ¿vale? El resto, Galicia, León, Navarra, Zaragoza, hacia abajo, todo eso ya es parte del califato omeya de Damasco, que en este momento es el imperio más grande que nunca han visto los siglos, porque se extiende desde Galicia a la frontera con el imperio chino y ya también está conquistando la India. Es un imperio inmenso, una máquina de poder terrible, que en ese momento está asediando Constantinopla y está a punto de tomarla, ¿no? Este es ujú, el contexto histórico. En ese contexto, Pelayo, que acaba de ser elegido rey por la gente que todavía resiste. ¿Quiénes son la gente que resiste? En el cole os habrán contado, y según algunos como Vigil y Barbero, esto ya no se sostiene, pues Asturias no había sido romanizada. Esto hoy día no se sostiene porque la arqueología ha demostrado que fue plenamente romanizada, como toda España, como el País Vasco, como Cantabria, en fin, y el análisis de la arqueología nos permite también sostener que aunque esa romanización no fue una romanización de grandes ciudades, porque no las había en el norte, pero sí fue una romanización completa. Se estaba cristianizando también desde el siglo VII y desde época de Sisebuto y Suintila, es decir, desde la década del 620, pues había sido controlada definitivamente por los visigodos. De manera que quienes se alzan en el norte, en la zona de los picos de Europa, son sobre todo refugiados hispanogodos que han optado por no someterse, como el propio Pelayo, y la gente del lugar, pastores, campesinos, nobles locales. Claro, primer ujú. objetivo de la revuelta, vencer a las tropas musulmanas que ya están en Asturias. Estas están en Gigia, en Gijón, pero es que además se ha enviado un ejército liderado por un tal Aljama que tiene como objetivo entrar en la zona que domina Pelayo en torno a Cangas de Onís y acabar con la rebelión. Ahí empieza nuestra novela, ¿no? Con ese ejército que acaba de llegar a Asturias y que está marchando sobre Cangas de Onís, que es el núcleo de resistencia de Pelayo, para destruirlo y para capturar o dar muerte a Pelayo. Pero no solo es España, ¿no? No solo es Hispania. Tenemos en este momento el Ducado de Aquitania, que es todo lo que hoy sería el suroeste de Francia, que era una Ujú, potencia por sí misma, ¿no? Y que tenía intereses también de intentar recoger lo que pudiera de los restos del reino visigodo. Tenemos al duque Pedro de Cantabria, que no tiene todavía muy claro en 718 si aliarse o no con ese rebelde llamado Pelayo, al cual probablemente miraba por encima del hombro porque él era dux, era duque, y también era princes militie, es decir, señor del ujú, ejército ujú, de los godos, ¿no? Tenemos a Ardum, rey de los godos, que todavía luchaba en la zona de los Pirineos, en la zona de la Septimania, del sureste de Francia. Y por supuesto la novela también nos lleva a Damasco, donde está el califa Omar, que está evaluando si mantener o no la presión militar en Occidente o si reunir sus tropas en Oriente para lanzarlas de nuevo contra Constantinopla. Y está el emperador de Constantinopla, que a su vez está muy interesado en que esas rebeliones y esos problemas que los árabes tienen en el lejano occidente se mantengan, porque mientras que se distraigan sus tropas, no las pueden concentrar en Constantinopla. claro, Así que claro. todos esos escenarios vamos a tener que verlos, ¿no? La novela sigue avanzando, lo que vamos viendo es cómo Pelayo vence, esto no es desvelo nada, todos lo sabemos, cómo va Ujú, construyendo su reino, cómo forma su ejército, cómo erige las fortificaciones impresionantes que hoy podéis ver en lugares como la Mesa o como el Homón de Faro, por qué se construyen, etcétera, etcétera. Y sobre todo vamos a ver también una historia muy épica, que es la historia de la resistencia de esta gente que en principio lo tenía todo en contra, ¿no? Todo, absolutamente todo en contra, y sin embargo, sin esperanza alguna, pues optó por mantenerse firme, simplemente por orgullo. claro, la pregunta, bueno, tengo dos preguntas. Bueno, y una reflexión, ¿no? Porque, claro, una especie de resumen de una cosa que has dicho. Pelayo, por lo que has dicho, todos tenemos en mente que ganó una batalla, pero no ganó una batalla. Tuvo varias batallas, alguna derrota y varias victorias, ¿no?
Sí, Es decir, ujú, fueron varias victorias las que sí, sí, obtuvo. sí. Lo que Eso es pasa es que decir, luego la tradición todo eso lo sintetiza en un solo combate. Un combate que además pues llena de simbología, porque claro, evidentemente la época se presta a eso, ¿no? A convertir una batalla en un símbolo que es el símbolo de la resistencia y del triunfo de aquello en lo que ellos creían. Por eso claro, está bajo digamos, bajo el manto de la Virgen y de la cruz, ¿no? Porque para ellos esa victoria solo podía haberse conseguido con la ayuda de Dios y de su madre. ¿Por qué? Porque les parecía increíble que ellos, un puñado de hombres, hubieran vencido al imperio más grande de la tierra. claro. Y luego, los musulmanes, porque dices, no, es que llegaron aquí, lo conquistaron, y que Huesca resistió, no sé qué. A ver, ¿cuál era el modus operandi de los musulmanes cuando llegaban a una zona nueva? Porque dices, no, es que hubo algunos que llegaron a negociar y se quedaron gobernando su esto, pero porque habían llegado a negociar. ¿Cómo era el tema de los musulmanes ahora cuando llegaban a un sitio nuevo? La conquista de Hispania por los musulmanes es como cualquier otra conquista, como la conquista romana de Hispania o como la conquista de América por parte de los españoles en el siglo XVI. Es decir, es algo complejo, donde se mezcla la violencia, sin violencia no hay conquista, ¿vale? Es decir, Ujú, nadie conquista un imperio sin violencia, un reino sin violencia, hace falta violencia militar, para entendernos, pero también hace falta acuerdo y diplomacia. Es decir, ¿qué le pasa a Hernán Cortés en México? Evidentemente ejerce violencia con sus 500 españoles, pero si no tuviera la alianza de los tlaxcaltecas o de los totonecas, pues no hubiera podido hacer nada. Aquí en Hispania claro. ocurre lo mismo. Los musulmanes son muy pocos. El ejército de Tarist eran 13.000 hombres. El que llega con Musa son 18.000. Con 30.000 hombres tú no dominas la península ibérica, que son casi 600.000 kilómetros cuadrados. Necesitas no solo fuerza militar, necesitas capacidad de acuerdo con aquellos a los que tú quieres integrar en tu imperio. Por lo tanto, vamos a ver muchos casos. Casos violentos, por ejemplo, la batalla de la Janda, ¿no? Es derrotado y destruido el ejército real de los godos, el de Don Rodrigo, ¿verdad? Vemos Ujú, asaltos a ciudades como el de Córdoba, eh, aplastamiento de sublevaciones como en Sevilla, asedios muy duros como el que sufrió Mérida, vemos rendición de ciudades que abren sus puertas sin combatir, como pasó con Toledo, vemos matanzas como ocurrió en Zaragoza, vemos ciudades que resisten muchos años hasta que finalmente deciden rendirse mediante acuerdo ventajoso, como ocurrió en Huesca. Es decir, vamos viendo muchos casos. ¿Cómo era el ejército musulmán? Muy distinto a como lo imagináis. Siempre os imagináis a los árabes de este periodo como señores con turbantes, cimitarra y a caballo. No, no tenían, no, es verdad, ¿no? es que es No así. tenían nada que ver. Esos son los árabes del siglo XII, del siglo Mm, XIII, del siglo mm, XIV, pero no son los del siglo VIII. Siglo VIII, el califato omeya tiene un ejército que probablemente si lo hubierais visto en marcha os hubiera costado mucho distinguirlo de un ejército persa o de un ejército bizantino. Eran gente que sobre todo tenía como principal fuerza la infantería pesada. Esa infantería formaba en 3 filas de profundidad que se iban dando relevo, como pasaba con los romanos, ¿te acuerdas? ujú, ujú, Con aquellas 3 filas famosas en que se iban relevando continuamente durante el combate, ¿verdad? De ujú, princes, ujú. triarios y velites, ¿verdad? Bueno, pues los árabes hacían lo mismo, hombro con hombro, con sus lanzas de morera, formaban en orden cerrado y combatían así. La ventaja que ellos tenían es que llegaban al combate montado. Los árabes inventan a lo grande, no es que no se hubiera usado antes, pero ellos lo convierten en regla, la infantería montada. Los árabes llegaban al combate, esta infantería que era de inmejorable calidad, llegaba al Ujú. combate a lomo de caballo o sobre todo de mula, y luego desmontaba y formaba en orden Ah, cerrado. y así no se cansaban a la hora de ir de un lado a otro, ¿no? Y O sea, cubrían distancias mm, mucho más rápidas. Una claro, fuerza de claro. infantería a pie te puede hacer como mucho 30 y tantos, forzando mucho 40 kilómetros al día. De esta manera puedes ampliar bastante a 50, 60 kilómetros y además llegas descansado, ¿no? Claro, Esa era claro. una ventaja que le tenían los musulmanes. Luego tenían una caballería semipesada, diríamos hoy, bastante buena, que daba apoyo a esa infantería, y tenían, por supuesto, infantería ligera, básicamente proporcionada por los amazigh, por los bereberes, y por supuesto unos arqueros y unos honderos de línea estupendos. Un arquero árabe tenía un arco muy parecido al arco largo inglés, y de igual potencia, es decir, eran arqueros potentes. ¿Qué tipo de tropas eran? Lo que ellos llamaban mucatila, que eran tropas profesionales a sueldo del califa, que eran básicamente la infantería pesada que te he descrito antes, Ujú, ujú. la caballería y los arqueros de línea, pero luego el grueso
Pues eran tropas que se alistaban básicamente por el botín, eran tropas tribales y eran tropas de muy diverso origen. Muchos de los guerreros que combatieron en Hispania en estos años no eran árabes. La inmensa mayor parte de ellos, probablemente el 80% de ellos, eran bereberes, amazigh, ¿vale? Pero también muchos de ellos eran afaricas. ¿Quiénes eran los afaricas? Africanos latinos, africanos de lengua latina y religión cristiana, que se enrolan en el ejército musulmán porque previamente Vale. han sido derrotados en África y muchos de ellos se En integran. Cartago y todo eso, ¿no? De la zona de Claro, Cartago, sí, 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 sí. ¿por qué a los Mm. hispanogodos no les impacta tanto la llegada de los musulmanes? Porque muchos de ellos hablan su lengua, hablan latín romance, como los africanos latinos, porque muchos de ellos comparten también sus costumbres e incluso su religión. Aunque se nos dice que los ejércitos musulmanes solo podían militar en hechos musulmanes, eso no es cierto. En estos primeros ejércitos musulmanes, más o menos hasta 750, incluso un poquito más tarde, militan muchos que no están convertidos al Islam, que siguen manteniendo su zoroastrismo, como pasa con los sabaran y con los dailamitas persas, que mantienen su cristianismo, como estos safaricas o como los marineros coptos que tripulaban las flotas califales, ¿vale? Coptos egipcios, coptos cristianos, ¿vale? Ujú, ujú. Etcétera, etcétera. De manera que son ejércitos étnica y culturalmente muy complejos que a menudo tienen muchos lazos con la gente a la que están combatiendo. Muchos hispanogodos se van a enrolar en esos ejércitos también. De manera que tenéis que imaginaros a esos ejércitos, pues una infantería pesada, con armamento muy parecido al bizantino, sus espadas son rectas, a menudo son de acero indio, forman en orden cerrado con sus lanzas de morera, una madera dura y flexible, llevan cota de malla, yelmo, etcétera, ¿no? Caballería, al-fursan le llamaban ellos, semipesada, arqueros de línea, ¿vale? Ese es el ejército musulmán, integrado, como te he dicho antes, por africanos latinos, bereberes, hispanogodos, también hay algún pequeño contingente de persas, de gente llegada de Oriente, sirios fundamentalmente, y en el que hay un núcleo de tropas profesionales que son los mucatilas. Frente a esto, ¿qué le opone Pelayo? Los restos de lo que quedaba del ejército visigodo que se habían refugiado en el norte, es decir, desertores, fugitivos, exiliados, refugiados y la propia gente del lugar, pastores, cazadores, campesinos de la zona de los picos de Europa. Es decir, una banda de gente muy dispar en la que te podías encontrar gente bien armada porque había militado en el ejército del rey Don Rodrigo como el propio Pelayo y Ujú. que peleaban a lo godo, diríamos hoy, ¿no? Cota de malla, espada, yelmo, etcétera, pero también un simple campesino que luchaba con lo primero que tenía a mano, un chuzo, un hacha, una honda. Es decir, el ejército de Pelayo probablemente no superaría más de 1.500 hombres. El primero, te quiero decir, pues era un ejército muy inferior en número primero y también en armamento, por supuesto, porque estaba constituido con lo poquito que había quedado de gente todavía recia, todavía batalladora y de la gente del lugar, que eran gente humilde en su mayor parte. Ujú. Oye, y hablando un poco de los ejércitos, porque claro, la gente que tenemos en mente, por lo que nos han dicho, que debe, bueno, a ver de de esto es verdad, ¿no? O media verdad. Que don Rodrigo, que era el último rey visigodo, bueno, sí que es verdad que hubo unas conspiraciones y todo esto, pero bueno, em, ¿realmente perdió el rey don Rodrigo o ganaron los musulmanes cuando llegaron en la batalla? Es decir, ¿era tan Mira, débil el ejército visigodo o era no. tan fuerte el ejército musulmán? Las dos cosas son ciertas, ¿verdad? La batalla de la Janda o de los Montes Ujú, Traductinos, ya sabes que nosotros publicamos, mi equipo de investigación publicamos varios artículos en Atenea, la historia perdón, la revista Historia Militar de la Asociación Española de Historia Militar, la tenéis disponible en internet, ¿vale? Hay dos ujú, artículos publicados de impacto en esta. Y precisamente, fíjate, el día que tú emitas esto, yo estaré viniendo de Madrid de dar una conferencia sobre esta batalla con ujú, Eduardo Cabaná en la Universidad Juan Carlos, ¿no? De Madrid, pues la grada. Creo que recordar que está ujú, la Facultad de Filosofía e Historia. Bueno, esta batalla es muy compleja. ¿Por qué? Porque tienes un ejército visigodo que sobre el papel era mucho más potente que el musulmán. Probablemente don Rodrigo llevó a la batalla unos 24.000 hombres, de los cuales 8.000 eran caballería pesada de excelente factura. Tarik le opuso unos 13.000 hombres y no tenía caballería. Lo que pasa es que Tarik aprovechó muy bien el terreno. Y lo que pasa es que Rodrigo cometió un error gravísimo, que fue incluir en sus ejércitos a mucha gente que realmente le tenía
un rencor notable. ¿Quiénes eran esa gente? Los hermanos de Bitiza, no los hijos, como dice luego la tradición posterior. Los hermanos de Bitiza, Opas y Sisberto. Rodrigo había llegado al trono de forma irregular. Ya ves que la monarquía visigoda era electiva desde el año Ujú, 633, desde el cuarto concilio de diciembre de 633, del 6 de diciembre de 633, en el canon 75, se establece que la monarquía es electiva. El último rey, Bitiza, había muerto en enero de 710 y no se eligió un nuevo rey hasta julio de 710. Ahí hay un interregno, porque no se ponen de acuerdo. Y al final quien toma el poder de forma irregular, probablemente violenta, fue don Rodrigo, que era el duque de la Bética, el duque de la provincia del sur. ujú, Pero se le discutió el trono. Los hermanos de Bitiza se lo discutieron, al final se le someten, y otro, como Agila II, del que solo conocemos su nombre y sus monedas, pues se alzaron contra él en la zona del Ebro, en la zona de Zaragoza, Huesca, ujú, Tarragona, ujú, ¿vale? De manera que él va a la batalla con un ejército poderoso, pero con un reino que está cuarteado por las disputas internas y por la guerra civil. Claro, él deja pasar 8 días delante de Tarik. Y en esos 8 días Tarik tiene tiempo de negociar con todos aquellos que están con Rodrigo, pero que odian a Rodrigo y que solo se han sometido porque no les ha quedado otro remedio. Y ujú, lo que ujú. le están diciendo es que abandonen a Rodrigo el día de la batalla. Muchos de ellos pensaron que aquella batalla no era una batalla importante porque pensaban que Tarik ganaría la batalla, haría botín, haría cautivo y se volvería a África. Sorpresa, que no lo hizo. En el momento decisivo, cuando Rodrigo carga sobre la infantería de Tarik, una batalla además impresionante, las alas, que eran mandadas por Opas y Sisberto, los hermanos de Bitiza, lo abandonan, lo dejan solo. De manera que queda un tercio del ejército. De los 24.000 hombres, le quedaron 8.000. Lo que era una superioridad numérica aplastante se convirtió en inferioridad numérica. Os recuerdo que Tarik tenía 13.000. Y además en una posición desventajosa geográficamente hablando. Al final aquello terminó con un envolvimiento y con la matanza de esos 8.000 fieles a Rodrigo. Tarik aprovechó su oportunidad y en vez de retirarse con botín y cautivos, lo que hizo fue marchar como un relámpago en dirección a Córdoba y luego de Toledo. Y eso fue la causa de la caída del reino visigodo. Es decir, ¿el ejército visigodo era potente? Sí, sí, lo era. Lo que pasa es que se vio traicionado por 2 tercios de sus efectivos en el momento decisivo de la batalla. ¿El ejército musulmán era potente? Lo era un ejército veterano, era un ejército que sabía combatir, pero se vio favorecido por esa traición. Sí, sí, sí. Esto me recuerda a cuando, bueno, creo que es más adelante, cuando hicimos el programa de el Imperio Bizantino. Es que no me acuerdo de los nombres, pero hubo también entre los nobles de Constantinopla y los nobles de más de, digamos, del campo o lo que sea, que hubo allí también unas traiciones y los conquistadores lograron vencer en esa batalla que la tenían ganada los bizantinos. No me acuerdo exactamente quiénes eran, tú seguramente te acuerdas. Manciquer, la batalla fue Manciquer Sí, 1071 y el emperador esa, romano cuarto Diógenes se vio traicionado precisamente por las alas de su esa. ejército mandadas por ducas, uno de los que luego uno de los por varios miembros de la casa de los ducas, también le traicionaron los normandos, muchos de los normandos que tenían a sueldo, en fin, se vio traicionado por la facción de la capital, por Eso la es, eso facción es, eso palatina. es. Eso es. Pero bueno, ya ves lo importante que es tener contentos a tus amigos y a tus enemigos para que la Efectivamente. cosa, claro, para que la cosa vaya a tu favor, ¿no? Bueno, Sí, sí. vale, pues hemos visto un poco con el contexto. Oye, y vamos a terminar hablando un poco sobre Pelayo, porque hemos hablado sobre él. ¿Qué orígenes tenía Pelayo? Es un personaje, porque a veces se ha hablado mucho de leyenda, ¿no? ¿Cuánto de leyenda hay de Pelayo? ¿Cuánto de verdad hay? ¿Cuáles son los orígenes de este? ¿Tenía sangre real? ¿Los reyes actuales descienden de él? Y luego la importancia del personaje, que bueno, ya lo hemos ido viendo un poco, ¿no? La importancia que tiene Pelayo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Vale. Pelayo es un personaje 100% histórico. Quien dude de Pelayo, pues duda porque le da la gana, no porque tenga soporte en la fuente. De Pelayo conservamos lo siguiente. Tenemos una iglesia, fíjate que es una cosa, ¿no? Que se puede palpar, con una inscripción. La iglesia original, desgraciadamente, fue volada por los aires en los años 30, en aquellos acontecimientos Sí. luctuosos
que dieron lugar a la Guerra Civil Española, ¿verdad? Ujú. Pero hoy ya la podéis ver reconstruida y se conserva, por supuesto, la inscripción dejada por Fabila, hijo de Pelayo. Año 737, hacía unas semanas que había muerto Pelayo y estaban consagrando una iglesia para celebrar el triunfo de la cruz. Es más prueba que eso ya, ¿verdad? Fíjate, ¿no? Fabila, Ujú, hijo de ujú. Pelayo, Sí, consagrando sí. una iglesia que probablemente Ujú, empezó a construir Pelayo porque la está consagrando, si no me falla la memoria, el 27 o 28 de octubre del año 737, a unas semanas de la muerte de Pelayo. Bien, tenemos también el testamento de Alfonso II el Casto, que es del año 812. Alfonso II el Casto es descendiente directo de Pelayo y ese documento está escrito 100 años después de Pelayo. No tenemos el documento original, por supuesto, es una copia, ¿no? Pero nadie pone en duda que ese testamento existió y hace mención explícita de Pelayo. Tenemos 3 crónicas escritas entre 881 y 883, que básicamente concuerdan, la albeldense, la rotense y la Sebastián. 881-883. Y tenemos fuentes árabes, las más antiguas de las cuales se retrotraen al siglo X, como poco. ujú, Como poco. ujú, Todas esas fuentes hablan de Pelayo, nos hablan de él, de su sublevación, de sus enfrentamientos con los árabes, etcétera, etcétera. Un documento árabe, la Faj Mahmúa, aunque está escrito en el siglo XI, incluso podría retrotraerse al siglo IX y también habla expresamente de Pelayo. Es decir, poner en duda la existencia de Pelayo exige de quien quiera hacerlo un ejercicio de virtuosismo historiográfico notable, ¿vale? Es decir, sería bastante, yo creo que ocioso negar la existencia de Pelayo con esa aluvión de testimonios muy cercanos al propio ujú, Pelayo, ujú, ujú, ¿vale? Es decir, no podemos ponerlo en duda. ¿Quién es Pelayo? Las 3 fuentes que antes te he citado y muchas de las fuentes árabes nos dejan claro que era de linaje real. En concreto nos dicen que era pariente de Rodrigo, ¿eh? El padre de Pelayo era hermano de Rodrigo, último rey de los godos, último rey, digamos, con control sobre la mayor parte del reino. Ya hemos visto que hubo usurpadores como Agila, ¿no? Pero ujú, bueno, último rey. Era sobrino, por lo tanto, de Rodrigo y era descendiente de Chindasvinto, que había sido rey entre 642, si no me falla la memoria, y 654, creo recordar, ¿vale? De manera que es de linaje real. Nos dicen que era espatario. Espatario no era solo, como mucha gente cree, un guardia de corps. Un espatario era una persona muy importante en el reino. Conservaban ese título toda su vida, aunque luego alcanzaran otros más importantes como duque o comes espatarius et dux, porque era un título que te daba timbre, porque tú estabas junto al rey, tú podías permanecer armado junto al rey, y el rey confiaba, por lo tanto, en ti como en ninguna otra persona, y se te encargaban misiones de todo tipo, desde militares, de mando militar, como diplomáticas, porque era una persona cercanísima al rey. Pues nuestro Pelayo fue espatarius de Rodrigo y por lo tanto una persona influyente, muy cercana al trono y con mucho poder. Probablemente fue Comes Espatarius. En cualquier caso, aquí ya empiezan las dudas porque tenemos algunas contradicciones en las crónicas. Algunos ya nos dicen que ya estaba exiliado en Asturias, otras que se exilia en Asturias, otras que vivía en Asturias. Lo cierto es que en cualquier caso en Asturias Pelayo va a sufrir una serie de incidencias con el nuevo dominio después de la batalla de la Janda, con el nuevo dominio que han impuesto los musulmanes. Su hermana fue casada de manera no consentida con ese gobernador de Gijón del que antes te he dicho, Munuza. Ya fuera por esto, ya fuera por cualquier otra cuestión relativa, por ejemplo, a impuestos, las gentes sometidas tenían que pagar unos impuestos a veces eh, eh, que no se ajustaban a lo que decía el valí. En cada zona, ya sabes tú, muchas veces el mandamás de turno hacía lo que le venía en gana y oprimía a la gente. Ya fuera por eso o por cualquier otra razón, lo cierto es que nuestro Pelayo se alza en armas. Y ujú, ujú, es elegido por la gente del lugar, muy cerquita del río Sella, muy cerquita del lugar que aparece como Brece en las crónicas, es elegido Princes. Dicen, no, no lo eligieron rey, lo eligieron Princes. Vamos a ver. Princes, en las fuentes godas del siglo VII, es intercambiable con rey. Es la autoridad suprema, es el monarca, es elegido rey. El título de ujú, Princeps, lo podéis ver, por ejemplo, en la historia de Wamba, escrita por San Julián de Toledo en 680, título de Princeps es totalmente intercambiable con rey. A Wamba se le llama en esa obra tantas veces o más Princes que rey. Y lo mismo ocurre con otros documentos del siglo VII. Princes ujú, ujú. es señor supremo de un reino.
o de una entidad independiente, ¿vale? Es decir, es Ujú. elegido rey. Por lo Oye, tanto, tenemos... Sí, perdona que te interrumpa. Eh, Hablando un poco sobre Pelayo y su rebelión, ¿no? Has dicho antes que era el espatario, ¿cómo es espadatario? La palabra, espatario, espatario. portador de espada, Era, espatario, era espatario de don, probablemente espatario de don Rodrigo. Rodrigo, ¿no? Entonces, claro, Sí, don Rodrigo fue derrotado. Bueno, otra cosa es si don Pelayo hubiera estado en esa batalla, que eso no se puede saber, ¿no? O no se sabe, o sí que se sabe si estuvo en es la muy batalla. probable que estuviera porque los espatarios solían estar con su rey cuando éste salía en campaña militar. Vale. Solían darle, eran como su último cuerpo de reserva, ¿vale? Eran Ujujú. gente que era caballería pesada, que era caballería de línea y constituían como la última salvaguarda del rey. Entonces, no tenemos un testimonio explícito, pero la lógica nos hace pensar que como espatario probablemente pudo estar con don Rodrigo. Vale. Luego, claro, el don Rodrigo fue traicionado. Y entonces, muchos de los enemigos de don Rodrigo luego se vieron algunos beneficiados por los tal, y don Pelayo era un partidario, vamos, por lo que Claro, estamos hablando, sí, sí. de don Rodrigo. Entonces es lógico que él después, pues quizás se exiliara a esa zona porque toda la demás zona estaba llena de enemigos. Si se exilió, ¿eh? Eso es lo que has dicho antes, ¿no? Que es una hipótesis. Pero es lógico que su rebelión. O sea, su rebelión es más lógica, por ejemplo, que si se hubiera rebelado uno que traicionó a Rodrigo, ¿no? O sea, es más lógico que se rebele el sobrino y además espatario del rey don Rodrigo, que ha sido traicionado, ha sido vencido por sus enemigos. O sea, quiero decir, es una posible explicación, ¿no? A todo esto. Sí, es una explicación. Tú date cuenta que hay mucha... Tenéis que pensar en el reino visigodo de este momento como un reino que se está derrumbando. Por lo tanto, hay mucha confusión. Hay gente que era enemiga de Rodrigo. El duque Pedro de Cantabria estaba probablemente en el partido enemigo de Rodrigo. Ujú, Sin embargo, al final termina pactando con Pelayo, porque si algo aprendieron los godos del desastre que sufrieron, fue que la desunión, las rencillas internas, habían sido la causa de su derrota y conquista por los musulmanes. ujú, ujú. Es decir, que en el Valle del Ebro estuviera un señor llamando a Gila II luchando contra Rodrigo cuando éste estaba intentando vencer a los musulmanes en el sur, o que el duque Pedro de Cantabria probablemente no acudiera a su llamada, etcétera, etcétera, todo esto, o que los hijos de Vitiza, perdón, los hermanos de Vitiza lo traicionaran en la batalla decisiva, todo eso fue causa de la caída del reino. Si el Claro, reino hubiera permanecido unido en esos momentos, probablemente hubieran podido rechazar al ejército de Tarik y la historia hubiera sido otra, ¿no? claro. Claro, la historia de Pelayo lo que nos enseña es la importancia de la unión. Él consigue, no voy a explicar cómo, pactar con el duque Pedro de Cantabria, que con casi toda probabilidad había sido enemigo de su tío. Claro, pero antes de eso había tenido que ganar una batalla. Es que eso es lo que te daba el timbre en Claro, aquella época. y demostrar que tal, y el Claro. otro decir, ostras, yo que he sido no partidario de tal, ostras, cuidado, Vamos Es que a. por eso es necesaria la batalla, ¿entiendes? Dicen, fue una escaramuza, no. Pelayo necesitaba una batalla importante, no te voy a decir una gran batalla, no fue una gran batalla, pero tampoco fue una escaramuza de dos docenas de tíos, Sí, ¿sabes? Una sí, batalla sí, sí, de sí. cierta entidad que probablemente implicó pues muchos cientos o unos pocos miles de hombres, ¿vale? Ujú, ¿Por ujú, qué? Porque en esta época lo que a ti te legitima es la victoria. ujú. La victoria te legitima por dos razones. Primero, te legitima militarmente hablando. Tú eres capaz de sostenerte frente al otro, de vencer al otro. Y en segundo lugar, porque toda victoria en el contexto de la época implica favor divino. Has vencido porque Dios te protege. ¿Me Claro, entiendes? Es claro. decir, sin ese factor de victoria, Pelayo no se explica. Pelayo tiene que vencer porque si no, no se explica que fundara un reino ni que consiguiera que otros más poderosos y con más linaje que él, como Pedro de Cantabria, se avinieran a quedar bajo su mando. El sucesor uno de los sucesores de Pelayo va a ser Alfonso, hijo del duque de Cantabria, Ujú, que ujú. va a educarse a la corte de Pelayo. Esto de decir, bueno, ¿y qué?
es que en el contexto visigodo volvemos a que todos estos son visigodos. Es decir, el mundo no se acabó en 711. La gente siguió siendo igual de goda en 712 que en 711. Es decir, su mentalidad, su forma de entender el mundo es la del reino que ha desaparecido. Pues en ese reino, la costumbre es que la mujer fuera la casa del novio, no el novio la casa de la Ujú, mujer. ujú, Solo hay un caso que conocemos que se diera al revés, que fue con Leovigildo, que va a Toledo, donde está Goswinta. ¿Por qué? Porque Goswinta es súper poderosa y le impone esa condición. Entonces, si Alfonso va de Cantabria a Asturias, es porque Pelayo le puede imponer esa condición que contraviene la costumbre. Y solo pudo hacer eso porque tenía una cosa que los cántabros no tenían, que Pedro y Alfonso no tenían: ujú, victoria. ujú, ujú. Sí, sí. Lo único, y ya para terminar, hablando un poco de la numismática, lo único que no tenemos numismática de Pelayo, ¿verdad? No hay, no ¿Un hay, qué? no hay, que no hay monedas de Pelayo, no hay numismática No, de no, Pelayo. desgraciadamente tenemos monedas de la época, que Sí, tenemos sí. monedas acuñadas en la época por los musulmanes, que además son muy curiosas, se acuñan ya desde 712 en España, y que son muy curiosas porque al principio tienen la doble, digamos que tienen los lemas dobles. Sí, Por una sí, cara se sí. ve una estrella de 8 puntas, que es el emblema de Hesperia. Hesperia es el nombre culto griego que en la época se daba a Hispania. Lo recoge, por ejemplo, San Isidoro, lo recoge el cronista de la Mozárabe, ¿vale? Lo recoge el de la Notitia Episcopatum, que es del siglo VII, ¿no? Esa estrella de 8 puntas es una representación simbólica Mm. de Hesperos, es decir, la estrella del ocaso, Venus, ¿no? Por Sí, eso tiene sí. 8 puntas. Y ahí, en latín, viene SPNA, Que por cier- que, España, que por cierto España. son Fíjate lo ca- que pone, es España, sobre el Hispanía, latín, Hispanía, Hispanía, sí, sí, ¿vale? sí. Y luego, si le das la vuelta, viene la Bismala, la profesión de fe: no hay más Dios que Dios, ¿vale? Eso ya termina viniendo también en árabe, ¿vale? Y ya a partir de 717-18 viene ya al Andalus. Pero hasta Sí, 718 por un lado está en árabe y por otro lado está en latín, porque sí, la gente sí. que va a usar esa moneda en su mayor parte habla romance, habla latín, Que por ¿vale? cierto, esas monedas son carísimas. Sí, Son sí, sí, claro. Hay muy carísimas. poquitas porque estamos hablando de 6 años. Estamos Sí, hablando sí, de sí, seis sí, sí, años que se sí. acuñan cuando llega Musa. Que Musa, no como dicen las fuentes árabes, Musa llega en octubre de 711 y se va a principios de 713. En la Wikipedia veréis que se queda aquí hasta 714 o 715, pero está Mm, súper equivocada, ¿vale? mm, mm, Eh, la cronología correcta es la que ofrece un contemporáneo, que es la crónica mozárabe, ¿no? De 754. Y la que nos ofrece un documento contemporáneo que ha sobrevivido, que es el Pacto de Tukmir, el pacto entre el hijo de Musa, Adalací, y el duque Teodomiro de Orihuela, que está firmado el 5 de abril de 713 y lo firma Adalací como valí, quiere decir que Musa ya no está. Por lo mm, tanto, a comienzos de abril Musa ya no está en España, está mm, camino de Damasco, ¿vale? Bueno, ujú. dejándose de lado, solo durante esos años, octubre de 711, 712 a 717-18, se acuñan esas monedas, por eso son Mm. tan carísimas, porque Pues hay sí, muy sí, pocas. sí, 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 sí. Bueno, pues oye, a ver, pues yo creo que ha salido un programón, ¿eh? Un programón como no puede ser de otra manera. Hemos aclarado muchas cosas, que eso es importante, porque hablar de lo que ya sabemos, pues ¿para qué no? Hay que hablar de lo que no se sabe. Y hacer las preguntas correctas, creo que ese es parte de mi trabajo. No sé si lo haré mejor, lo haré peor, pero yo creo que se ha conseguido en el programa aclarar bastantes cosas sobre esta época, sobre Don Pelayo, sobre la conquista de los árabes, sobre las relaciones de esos nobles con los árabes, de esos nobles con Don Pelayo, saber Don Pelayo si sus orígenes, la leyenda, la no leyenda, que hemos dicho que no, que no hay leyenda en absoluto, hay muchos documentos, hay muchas fuentes. Y bueno, y yo creo que ya está. O sea, lo último que os puedo decir es que compréis el libro que es en la esfera, ¿no? En la esfera de de los libros es. No, no, no. No, perdón, ay, perdón, perdón. Pasa. Les pasa. Pelayo, Les Pelayo, pasa. la novela del héroe que salvó Hispania está editada por Espasa, Eso Planeta de es. Libros,
y la tenéis disponible y bueno, si la compráis, pues ya sabéis que el hombre no solo vive de pan, sino también de euros contantes y sonantes y a los escritores nos viene muy bien porque si no es muy difícil poder dedicar nuestro tiempo a seguir haciendo creaciones, ya sea ensayos, ya sea novelas. Así que animaros y acercaros a Pelayo. Eso es. Bueno, y sin más, pues nada, bueno, espero que cuando pase toda esta revolución que vas a tener ahora con la presentación del libro, con tal, pues bueno, me imagino que pasando el verano, a ver si podemos volver a hacer un programa, aunque sea de una horita, lo que sea, seguimos siguiendo hablando de, pues de nuestros amigos visigodos o de monedas o de lo que haga falta, ¿no? Claro que sí, Y cuenta con ello. bueno, perfecto. Bueno, pues nada, oye, pues muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros por verlo, por dar apoyo. Por supuesto, pues oye, no voy a decir lo de siempre, dar like. Bueno, sí, dad like, suscribíos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nada, pues eso, si quieres decir las últimas palabras, te dejo despedir a ti, José. Enviarte un abrazo, enviárselo a todos los que están al otro lado de la pantalla o del auricular y nada, invitaros a eso, a acercaros a la historia. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Venga, hasta luego.